Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar del Padre, ya que se mueven sus criaturas. Salí a rezar debajo de la lluvia, y el Señor estuvo tan alegre que exclamó: haré muchos milagros. Entonces me alegró mucho, porque el mayor milagro para mí es ver a tanta gente que viene junto al Señor, que tiene sed del Señor, y la alegría, la paz que hay, el amor que hay en medio de los verdaderos. Eso para mí es uno de los mayores milagros, después de ver lo viceversa. Ahora, haré muchos milagros, y cuando el Señor dice, lo va a hacer, cuando quiera, a quien quiera y a donde quiera. Entonces vino una persona y dijo: no exageres. Ese pensamiento se introdujo desde el Vaticano II. Lo malo del Concilio Vaticano II es que se ha matado la fe, se ha apostatado en lo malo. Lo bueno es los instrumentos, la tecnología, lo que Juan Pablo II. Ahora, y decía, no, que estás acusando de balde. Y yo sé bien lo que hago, hermano. Una cosa es acusar. El demonio puede tentarte, pero nunca puede obligarte. O sea, que cada uno es de sus obras. Entonces hoy vamos a hablar sobre el Padre. Dios, la omnipotencia de Dios. Un día una santa le pregunta a un santo: ¿qué tengo que hacer para ser santo? Y el santo, porque veo aquí que hay una devoción muy grande a San Benito. Santa Escolástica le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser santo? Y Benito le responde: basta querer. Por segunda vez le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser santo? Porque Levítico 19, 1, 2 dice: sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. Entonces, por falta de conocimiento, como dice en Oseas 6:4, mi pueblo perece. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? El Papa Benedicto XVI y el verdadero concilio ecuménico, el ecumenismo que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo al mundo. Enseñan Señor, llamarlo Señor, pero Cristo nos enseña Padre, Abba, Papito, que se le diga Padre nuestro que estás en el cielo. Y para los que más aman, cuando Moisés fue a preguntar: ¿con qué nombre iré a profetizar, a proclamar a tu pueblo? Dios escribió para seguir nuestra sencillez. Lo que decía en el otro video, cuando Ahaz dijo: Yahvé el Todopoderoso habló por boca de David. ¿Y qué dijo? Burro. Toma mi burro y nombra como rey a Salomón. O sea que Dios es un Dios de sentido, es un Dios humilde. El hombre lo hace todo difícil, pero Dios lo hizo sencillo. Dios creó todas las cosas. Entonces Yahvé escribió YHWH. Yahvé. El nombre del Padre.
Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Uno de los atributos de Dios Padre es que Dios es omnipotente. Aquel arcángel cuando descendió junto a nuestra Madre Santísima, le había revelado que para Dios nada es imposible. Esa es la gracia que tenemos los cristianos con los musulmanes. Ellos creen en el Dios de Abraham. Solamente que nosotros creemos que esa promesa cayó en la bienaventurada y siempre virgen María. Por eso Pablo dice: honor, gloria y paz a la gente del bien. En el bien nos asemejamos. Ellos creen en el mismo Dios que es el Padre de Jesucristo. Solamente que ellos no creen que Jesús, el Hijo único del Padre, vino por el vientre de la bienaventurada, la Teotocos, la siempre Virgen María. Ellos respetan a la bienaventurada siempre Virgen María. Solamente que supongamos que saquemos la Biblia y los frutos predican de por sí. Las obras claman de por sí. Todos los días hay nuevos cristianos bautizados que nacen, que crecen. El fruto es innegable. Se ve, como dice la Virgen, se ve y se escucha desde lejos. Desde lejos los frutos. Entonces Dios es omnipotente. Basta ver su creación. Y me decía ayer a la tarde el padre que esos sacerdotes también son así, que comen y duermen diariamente. O sea que no es nada de extraordinario. Veía un grupo de sacerdotes en otra nación. Pablo dice: no nieguen la tiranía del sexo a los casados, no se nieguen uno de por sí. Por eso veía que Bergoglio es Satanás, es el que está haciendo entre los paganos quién es su aparato más grande, su órgano. Por eso Pedro lo primero cuando habla de sexualidad, habla sobre el casamiento, santifiquen su matrimonio. Porque si tú ves de ahí sale tu hijo, nadie puede contra Dios. ¿Quién es como Dios? O sea que el demonio, porque ellos adoran el cuerpo, la carne. Jesucristo decía: la carne no sirve de nada. Es el espíritu, un placentero, momentáneo. Porque si uno ve, estaba mostrando el Señor de dónde nació eso. Y cuando, ¿sabes qué, Bergoglio, lo que tú debes jugar? ¿Sabes qué? ¿Quién es más tonto? Eso es lo que vos tenés que jugar. ¿Quién es más tonto? Porque tu ignorancia, dice la Sagrada Escritura, no respondas al tonto con su ignorancia, sino que hazle ver su ignorancia. Porque no todo es la sensualidad. Hay cosas más importantes que la sensualidad. Los hijos, el trabajo. El amor no consiste en el deseo. En el amor, por ejemplo, la Virgen dice aquí: pidan el don del amor. ¿Y qué es el amor? Porque los demonios adoran, los paganos adoran a los demonios y a su cuerpo. Y el reino de Dios no es cuestión de cuerpo. El reino de Cristo no es. Jesucristo murió en la cruz crucificado desnudo y mostró que es hombre. Y dejó un documento en Jerusalén que decía sexo masculino, hombre. Ahora el demonio quiere deteriorar. Es como el adulterio.
Si yo vivo en adulterio, si quieres que viva, déjalo. O Cristo dice, a lo menos vivan como dos hermanos, como Santa Ana y San Joaquín, que vivía uno en una pieza y otro en otra pieza, para no dar escándalo, como dice la Virgen, el escándalo que hay en medio de mis hijos. Pero para seguir nuestro tema, Dios es omnipotente, a Dios nadie le gana en nada, solamente que el hombre se desordena, va para otro lugar. Un día San Agustín estaba contemplando en la playa y vio un niño que estaba haciendo un hoyito con su dedo en la arena. Y le dice, Agustín, ¿ves todo el mar? Sí, lo meteré todo aquí, en ese hoyito. Y él exclamó, ¿y cómo si la inmensidad? Y le dice, tú eres así. Quieres saber todo, quieres meter todo. En el proverbio dice, ninguna mente humana ni angelical fue preparado para conocer completamente al Padre. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ningún hombre puede conocer todo al Padre. O sea que es infinito. Ahora, ¿ves todo? Tú eres así. Amén, Señor. Entonces, el nombre del Padre es Yahvé. Isaías 42:8. Mi nombre es Yahvé. No daré mi honor y mi gloria a ningún otro Dios. ¿Y dónde está Dios? Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra, donde yo habito, la tarima de mis pies. Isaías 66:1. Solamente que Dios es un Dios sencillo, un Dios humilde. Sabiduría 12:1 dice, yo Yahvé soy un espíritu imperecedero. Recuerden que en el Génesis 1:2, cuando Dios creó al hombre, le dio el soplo de vida. Donde está el espíritu, el Rúa, porque aquí no vamos a ser ignorantes. Como decía, ¿qué es el amor? Juan dice, primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dice que Dios es amor. Que Dios es amor. Y me viene esto para... Un día le pregunté al Señor sobre una persona y me respondió, en ellas me complazco. Y ahí tuve una visión, vi que daba de comer a, a su esposo. Porque Dios habita en el hombre, en ella me complazco, en ella descanso. Las mujeres dan de comer a su esposo, dan descanso para su esposo. Porque Dios habita en el hombre, se mueve en el hombre, piensa en el hombre, vive en el hombre, trabaja en el hombre, actúa en el hombre. Por eso dice que es el hombre para que tú vengas a habitar en él, vivir en él. Y entonces las mujeres que son de Dios, como las primeras mujeres, Sara, Santa Isabel, Judith y la bienaventurada siempre Virgen María, son el descanso del Padre. Yo no voy a predicar aquí un Dios lejano, un Dios invisible o un Dios que no escucha, porque dice el salmista, aquel que creó el ojo no verá, no pongas trampa donde los pájaros vuelan. Así como el nadador extiende los brazos para nadar, dice el profeta, así Dios extiende por medio de un trabajo, de un amigo, de una solución, ¿por qué no un poco de dinero para subsistir? Un abrazo. Así Dios te extiende la mano
No son mis manos cortas que no pueden ayudarte, sino son tus pecados, dice el Padre. Aquel que creó el oído, dice el profeta, no oirá lo que tú murmuras en lo más oculto de tu corazón, ahí en tu lecho, en la cama de noche, contra Dios o contra sus hijos. Me mostraba ayer que Bergoglio está preparando un escándalo contra mí. Y ya estaba rezando sobre eso para que Dios no permita, porque cuando Él muestra siempre no permite. Creo que de la sexualidad, Él no tiene otro Dios que el sexo, que es adúltero, que tiene hijos, qué sé yo. Él en eso ataca, porque no tiene otro pensamiento, ni idea, ni imaginación. Porque uno de los atributos de Dios, que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? En el Salmo 138, 139 dice, cuando te sientas yo lo sé, cuando te paras también lo sé, cuando caminas, cuánto paso das, tus pensamientos, aquel que tejió tu corazón en el vientre de tu madre, incluso dice, antes de que tú te formaras, Dios ya sabías que ibas a ser malo. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Como decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? La muerte, el aborto, el asalto, el secuestro, la suicida. ¿Por qué Dios permite? Porque Dios da la libertad al ser humano. Un día había una niña en un pueblo y decía, la madre era una mujer sabia. Dice, hija, allá en el pueblo hay un hombre sabio. Ve junto a él a ver si te ayuda en algo. La niña era tan rebelde y dijo, iré y te mostraré que es un mentiroso. Eso también tengo que hacer una prédica. Solo recuerden esto, la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Jesús, cuando vio su corazón, los malos deseos de su corazón, o sea que desear el mal al prójimo, eso es hipocresía. Hacer el bien, saludar, amar, no es ser hipócrita. Desear el mal a tu prójimo. Jesús vio los malos deseos de su corazón. Entonces esta niña por el camino iba y encontró una palomita. Agarró la palomita, puso detrás, fue junto al santo y exclamó, ¿está vivo o está muerto? Y el santo le responde, tú tienes la decisión. Si quieres matarlo, porque la niña pensaba en su corazón, si me dice que está vivo, ahí mismo lo mato. Y si me dice que está muerto, lo echaré en su cara. Y el santo responde humildemente, tú tienes la decisión de tu vida, de tu alma, de tu futuro. Si quieres dar vida a los niños, darte vida a ti mismo, dar vida a la cultura, qué sé yo, a todo, tú decides. Dar libertad o dar muerte, dar vida o dar muerte, dar vida a Dios, porque nadie puede venir a decir aquí, Dios no existe. Entonces el diablo no existe, porque el diablo fue creado por Dios. Es como negarme a mí mismo siendo tan ciego que el sol, la luna, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus amigos, tu dinero, tus bienes, tu salud, tu cuerpo, tu alma. Porque en el Salmo 138, 39 dice que Dios todo nos ha dado. Cuando tú piensas, yo lo sé. Cuando tú actúas, yo lo sé. Cuando tú te mueves, lo sé.
Cuando tú te sientas, lo sé. Cuando tú caminas. No, pero no exagere. Exagerar es ir en contra de la verdad. Ustedes no conocen verdaderamente al Padre, porque decían esta mañana, aquí el problema no es la gracia, el milagro no es la gracia, sino que hay un grupo que ataja la gracia del Padre, ataja la gracia. Entonces aquel arcángel dice, penitencia en Fátima, porque a través de la penitencia, por ejemplo, estaba yo así y tuve una visión, vi que del corazón de María salía agua, una torrente de agua viva, gracia, se derramaba abundantemente la gracia de Nuestra Señora. Entonces, ¿quién es el Padre? Yahvé de los ejércitos. ¿Cuál es el carácter del Padre? Lo que más le agrada es el silencio y la oración. Dios es omnipotente, omnipresente. Amén, Señor. Un día íbamos a tener un encuentro y iba a venir un predicador de otro país. Y el encuentro iba a ser dentro de la parroquia. Y el párroco no nos permitió, no abrió la parroquia, no nos dio la llave, se cerró. Y toda la gente, Dios movía los corazones, vinieron en la casa donde habitábamos. Vinieron toda la gente en esa casa. Y hubo otro problema. Primero no se dio el párroco y segundo no vino el predicador. Y hubo tanta gente que se llenó el patio de la casa. Lleno. Ya no había lugar. Y como veía que no vino el predicador, yo empecé a calentar en el pasillo. Me agarró el Espíritu Santo y empecé a hacer estiramiento, calentamiento en el pasillo y dije, yo voy a entrar. Apenas comenzaba a predicar, yo voy a entrar. Cuando agarré el micrófono, ¡boom!, explotó un cable. Había un joven que se llamaba, un joven que no creía, pero que vino. Y justo debajo de ese era uno de los jefes de la droga ahí en el. Y hubo un milagro tan grande que cuando empecé a predicar, Satanás se enojó tanto que hizo explotar todos los cables que había en ese lugar. Y hubo un milagro, una efusión. Entonces, que cuando el Padre quiere, puede. Después de eso, este joven se fue del seminario, se fue a estudiar, a lo menos salió de la droga. A lo menos salió de ese camino. Hoy en día puede ser no sé, si quiere seguir su vocación, es su decisión. Había tanta gente que ya no había lugar. Y Dios se manifestó grandemente, porque Dios es todopoderoso y eterno. Entonces, para ir hablando más de los atributos, porque lo que quiero disipar aquí es el miedo, la cobardía, para ir llenando. Y quiero profundizar más el don del amor. ¿Qué es el don del amor? El don de Dios, porque Dios es amor, dice Juan. Los grandes santos dicen que sin justicia no hay amor. El amor es el deseo del bien, hacer el bien. Nunca, como los bergolianismos,
Decía aquí que si tú quieres entender la parroquia de aquí, debes leer todo Romanos, porque toda la idea de los movimientos vienen de Roma. Todos los jutos y los que mueven ahí vienen de Roma. Hay un grupo de la Virgen intachable, no se le puede decir nada. Pero hay otro grupo que se mueve y lo primero que Pablo reprende y es la impiedad. No se asusten que aquí se escandalice la piedad, exagerado, fanático, loco, porque eso viene de Roma. Lean toda la carta de Romanos y van a entender que el mismo movimiento dentro de la parroquia, fanatismo, y al final Pablo los reprende. Son idólatras, asesinos, secuestradores, homosexuales, chismosos, blasfemos, inútiles, cobardes. Lean toda la carta de los romanos. Yo sé que muchos me odiarán por eso, pero eso dice la palabra de Dios. Eso está escrito en la carta de los romanos. Es así. Cuando yo predico aquí y los otros que me escuchan, si tú no tienes ese problema a ti, te va a entrar aquí y nada te hará. Pero si tú tienes ese problema, porque aquí tenemos problemas sobre la interpretación, la gente agarra de por sí, porque tiene ese problema. Un día fui llegando en una ciudad que se adora la medicina. Y lo primero que el Señor me dijo es, no toques la herida. Y en ese momento que estamos ahora en Europa. Ahora Pablo dice, este es el problema. Son impiadosos, inmisericordiosos. Porque ¿qué es el amor? El amor es el bien. Dios es amor. El primer mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nunca el amor puede ser vacinarse, es un acto. Suicidarse es un acto de amor. Hacerse daño. El aborto es un acto de amor. La homosexualidad es un acto de amor. La guerra, la prostitución, el tráfico de seres humanos, dónde, cuándo y cómo. Pero está escrito, dice, que llegará un día en que los hombres serán totalmente confundidos y llamarán al bien mal y al mal bien. Pero hay de aquellos que se levantan temprano para tomar de agua ardiente, dice. Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien. El Padre lo dice claramente y perfectamente. Y Pablo dice, son impiadosos, idólatras, innatura, mujer con mujer, hombre con hombre, la homosexualidad y la lesbiandad. Por eso es que ellos me odian y cada calumnia que dicen, porque yo les hago ver lo que no viene de Dios. Cuando los ángeles fueron a visitar a Lot, la Biblia dice que Lot era un hombre justo, de la descendencia de Abraham. 5 ciudades, los ángeles querían aprovecharse, los de la ciudad querían aprovecharse de los ángeles. ¿Y qué pasó? Dios hizo caer meteoritos, fuego del cielo. ¡Bum! Lot, ve, no mires hacia atrás. Su mujer miró y quedó salada. Esto hasta ahora, si tú investigas y vas y buscas esos lugares, aún existen. Están todos ahí. Ve directo la fe. El que toma el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. El miedo es un demonio que se sube acá y fuera de aquí. Haz algo ahí, toma agua, cualquier cosa, espanta el miedo. Porque tú ves bien aquí los dragonianos y me decía el Señor,
de los chinos, me decía el Señor, te revelaré hasta dónde ponen sus pies. Jinping, dijo el Padre, te revelará hasta dónde vas a poner tu pie. Tu problema es con el Padre, no conmigo. Y el Padre tiene muchos hijos. No creas que matándome a mí se va a terminar tu problema. Es con el Padre, como decía el Padre en la vigilia del 13 de mayo. El catástrofe que habrá en Estados Unidos. Agradezcanle a Biden por lo que está haciendo aquí, por la persecución. No tienen cosa más importante que hacer que perseguir a uno que reza o a los que rezan, porque no solo a mí. La Virgen decía, hijo, es terrible la persecución. Y no puedo decir tanto, pero voy a decir a ver si llega al alzar para que no bloquee nuevamente. Kim Jong-un ya tenía que estar muerto. Y Jesucristo le salvó su vida. Te vas a enfermar y va a pasar esto, y al morir quitarán el poder a tu hermano. Vivió llorando, lloraban todos los norcoreanos porque se enfermó, le agarró el COVID, estaba a punto de morir. Jesucristo lo levantó nuevamente. Y los estadounidenses conocen, los chinos conocen que van a ser fusilados por el COVID, porque esa es una de la vacuna. Ahora, pero si nosotros viéramos la vida misma, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahora estoy viendo claramente por qué. Que Dios es creador y nosotros somos la criatura. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, clarividente, sapiente, esciente. Tiene esencia, vida en sí mismo. Tiene amor y paz en sí mismo. Tiene idea, luz en sí mismo. ¿Y por qué no hablar del Espíritu Santo que ahora vamos llegando en Pentecostés? Porque Dios y el Espíritu Santo es uno solo, es Dios. Y cómo actúa, cómo trabaja. La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisapiencia, la esencia, clarividencia. Acuérdense que Isaías vio al Padre, Isaías 6. Por eso un día un hermano me dijo, pero nadie puede ver a Dios. Al menos lee todo el Evangelio. Eso está en San Juan. Dice, nadie ha visto al Padre, excepto a quien su Hijo se lo da a conocer. O sea que no leyó todo, era como leyó la mitad. Si Cristo quiere que veas al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús, como Santiago, el que me ve a mí, ve al Padre. Decía los estadounidenses, te van a destrozar el rostro. Sí, pueden destrozarme la carne, pero no el alma. Porque el alma es de Dios Padre. Por eso yo creo aquí a la vidente cuando dice, el Padre los ama, y dice el Padre y el Padre, porque Cristo se los da a conocer. Nadie va al Padre si no es por mí. La imagen viva. Pero es como esto, me viene esto. Estaba leyendo, no traje los mensajes de Nuestra Señora aquí y decía, es imposible que los ignorantes entiendan. Salmo 92, 7 para adelante dice, el ignorante, el tonto, el idiota, el estúpido de esto nada entiende. O sea que no se le abre la mente, su cerebro ni su corazón. No entiende cuando la Virgen dice paz, amor, conversión.
Porque la intelectualidad, María era doctora en Sagrada Escritura. A los 3 años ya servía a los sacerdotes en el templo, tenía voto de virginidad, es inmaculada. Es virgen antes, durante y después. Alumbró al Cristo, porque al fruto se le conoce por la raíz. Si yo quiero, viene una persona y lo primero que pienso es quién es la raíz. Y así tú ya sabes qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer y va a decir. Porque si la raíz es santa, los frutos son santos. Pero si la raíz es una puerquesa, ¿por qué el odio? Esto que estoy haciendo para la nueva orden y para los demonios es odio. Porque ellos fueron preparados engañadamente, asesinadamente, secuestrados. Y escúchenme bien, para ellos esto es odio. Porque ellos confunden pagadamente, ya no inocentemente, sino que por cobrar están haciendo eso. Pero para Dios nada es imposible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos llaman a la denuncia odio. Y al odio, porque el odio es la muerte, es el diablo. Amor. Como decía, las 3 potencias del anticristo: el aborto, la homosexualidad y el adulterio. Ellos confunden. Ahora el Padre dice, si tú ves, es un Dios justo. Justicia. ¿Qué es justicia? Es justo, dicen los 3 niños santos, que nos reprendas, que nos corrijas, porque hemos pecado contra ti. Es justo dar a tu prójimo, ayudar, amar, darse, entregarse. Es justo hacer el bien por tu prójimo. Es justo dar a Dios lo que es de Dios. La gente solamente toma la parte de la justicia, justo que me va a golpear y me va a impurificar. No, esa es una parte. La justicia me corresponde. Y pensaba anoche, si tocan a uno de mis seres queridos, mataré a 100. Y me dijo el Padre, es poco lo que pides. Y vi que una nación entera perecería si intentaran nuevamente. Si llegan a su intento, toda una nación desaparecerá. Y eso yo manejo esa profecía. Es poco lo que pides para el Padre cuando hace justicia. Su justicia es tremenda. Si tú ves 5 ciudades, quedó polvorizado. Polvo eres y polvo serás. En la ciudad de Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo y del Padre mismo. Como dice aquel salmista, fui en las piedras, ahí estabas tú, en el mar. ¿En dónde te esconderás del Padre? En tu buque, en tu... Vemos en la vida de Noé cómo Dios inundó. Había niños, animales, ancianos, de toda clase, color, edad, que vivían casándose de fiesta, burlándose. Está loco Noé. Vemos en la vida de Moisés cómo Dios castigó James y Jambre, que por responder a Moisés, la tierra se abrió delante de ellos y fueron a parar en el infierno. Y ustedes van a decir, no, pero China es muy pesada. No, son criaturas, criaturitas. Aquí el problema es Bergoglio. ¿Y por qué el Padre permite que Bergoglio esté ahí? Para que se cumplan sus palabras. Hay un salmo que no me acuerdo, dice que si el justo ha cedido, ¿qué puede hacer el bueno? Si Dios ha permitido y permite este momento de purificación,
Él es Dios y sabe. Si Dios probó a los ángeles, si era verdad el amor que ellos profesaban, porque día y noche decían, Santo, 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 adoraban y glorificaban. Bueno, veamos ahora. ¿Por qué Jesucristo vino a morir en la cruz para demostrarnos su amor? Porque Él nos enseña que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No existe, por eso todo fue comprado, toda la tierra, la naturaleza, el hombre, los animales, y vamos a hablar de los grandes. Vamos a hablar, ya que a ustedes les gusta más lo grande que lo pequeño porque son ignorantes, pero vamos a hablar desde el tren hasta Leviatán, los gigantes, el mar, la naturaleza, los montes, los gigantes, las bestias, fieras salvajes debajo del mar y fuera del mar, el león, grandes y pesados, el mar de arena, de fuego, de piedra, de agua, el cielo. ¿Cómo es que se sostiene el cielo y aún ya no cae encima de nosotros? Los rayos, brum, brum, brum. Uno queda pavoroso y uno es como que tú vas subiendo en el avión y tú primeramente ves a los seres humanos caminando. Luego tú vas subiendo y parecen hormiguitas. Un poco más y ya desaparecen los seres humanos. Y un poco más, ¿y dónde queda la tierra? Y quedamos en un mundo de nubes, el cielo. Y aún, por eso el Padre, al principio los hombres hablaban en una sola idioma. Eso está en el Génesis, cuando Adán y Eva se comunicaban a través del gesto. Uno entiende a través del gesto cuando dice o hace la señal o da un paso. Uno entiende con la señal. Los hombres se pusieron de acuerdo en la Torre de Babel para construir, dijeron entre sí, construcción hasta el cielo. De aquí nacen los chinos, los japoneses, los árabes, los griegos, de toda clase de lengua. Dios envió un solo ángel, los hirió con su espada y se confundieron todos. La confusión es un castigo de Dios. Es como la herejía. La herejía es, de aquí es Medjugorje, hasta aquí es Medjugorje, de aquí hasta allí es Zagreb. O sea que el hereje no respeta la línea, no es ignorante. Ya me entendieron. O sea que la, la herejía es la traición, la infidelidad, los infieles a los mandamientos, al amor a Dios. Porque si uno ve Dios omnipotente, omnipresente, clarividente, esciente, sapiente, constructor, que construye, que ama, que abraza, que vive, Dios de vida. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, un Dios de idea, un Dios que mueve a toda la creación. Donde está el Espíritu, ahí está Dios. Cuando yo levanto la mano para ejecutar, ¿quién la sostendrá? Y quiero hablar un poco más para que ustedes vean un Dios sencillo y dónde y cómo se mueve. En ellas me complazco, porque la gloria de Dios, decía San Ireneo, son los hombres. Los hombres. Dios habita, no solamente se mueve en el hombre.
vive en el hombre, ama al hombre, en el hombre está Dios. Piensa en el hombre, actúa en el hombre cuando lo permite en el bien. Abraza, sonríe, habla en el hombre. Y por el hombre, como decía, ya debería de estar, amar mucho a la criatura para ser Dios y venir a dar tu vida por ella. Para los que dicen que eh, ya todo está comprado, que yo soy comprado, vayan e investiguen 2000, no sé cuántos años atrás. El primer Santísimo, cuando estaba construyendo, exclamé: iré en Medjugorje. El Espíritu Santo tomó mi corazón y exclamó. Porque hay momentos que yo me paro y miro y digo, yo ya viví este momento. Porque el Espíritu Santo ya vivió ese momento en otra persona. Porque el Espíritu Santo es uno solo. Veía a una persona y yo conozco a esa persona eternamente. No es porque, por ejemplo, los chinos tienen ese trabajo. Cuando tú vas en alguna familia o en algún lugar, ellos siempre hacen ver que tú vas para adulterar. Porque ellos saben bien lo que estoy haciendo aquí. Esto les destruye a ellos. Saben hasta cómo se viste, su plan camina. Ellos mismos profetizaron hace 3 años atrás. Es el fin del PSC. Por boca de ellos el Espíritu Santo exclamó, es nuestro fin. Y tuve una visión, vi que se iban a lanzarse en el mar. O sea que ya tienen dónde se van a esconder después de esto. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Porque son ellos los que, después de Bergoglio. Bergoglio es la cabeza, la perfección, el eje de todo ello. Son hijos nada más. Pero para que ustedes conozcan. Y a donde tú vas, ellos sexualidad. Ellos no tienen otra cabeza. El sexo, la sensualidad. Son animales irracionales que nacieron para ser capturados como animales, dice Pedro. San Pedro le describe a ellos perfectamente, porque tiene experiencia con ellos. La fe, dice Pedro, es como el oro, porque Pedro sabía que los paganos lo que adoran es el oro. El oro se purifica en el fuego y sale más oro. Y así debe ser nuestra fe, que alumbra nuestra paciencia y nuestro conocimiento. Y a esto tú sirves. Es mejor dar la vida. No hay mayor amor que dar la vida por el Padre. El cuerpo de nada sirve. Y el rostro del Padre, dice la Virgen aquí, es la cruz. El sufrimiento. Dios es un Padre que sufre mucho por sus hijos. Dios es una persona que se preocupa por sus hijas y sus hijos cuando van por mal camino, por su ignorancia, por su falta de conocimiento. Amén, Señor. Dios, cuando la criatura decide alejarse de Dios, entonces en el conocimiento y en la experiencia está lo más sencillo. Yo aquí no, porque van a ver, aquí se les va a dar la gracia en Medjugorje de lo extraordinario. Todo día hay aparición diaria. Para mí todo lo que pasa aquí es milagro, porque nunca en mi vida vi, en todos los lugares que he visitado los santuarios, no vi tanta alegría, tanta gente, tanta conversión, tanta paz, tanto amor como en este lugar, porque es un Dios vivo que trabaja día y noche. Es un Dios que se mueve. Dios es movimiento. Muévete para que Dios se mueva contigo. Si tú no se mueve, como decía, pero si vas a vivir así, tengo allí que viven así también. O sea que no debemos negar la tiranía de la comida y la pereza. No le gusta a Dios que se coma mucho y se duerme. Si quieres ser diferente,
come menos y sacrifícate más, me decía la Virgen. Eres padre, debes esforzarte más. Haz más esfuerzo. Y lo más sencillo es salir a caminar, a rezar, a hacer penitencia. Porque nunca escuché que una persona por rezar haya perdido el sentido. Ni que por penitencia exagerado. Y uno mira a la Virgen, lo primero que hizo ver a los niños en Fátima fue el infierno. Sí, los bergolianos dirán, pero eso ya hemos vencido. Tú has vencido. Yo y los que creen no eres nada para nosotros. Un tirano, un cualquiera. ¿Cómo se dice esos payasos que actúan? Hay una palabra que se utiliza mucho. Pónganle lo que quieran, porque él vive en su pensamiento sin fruto. Es como la mentira. El fruto, ¿cómo yo puedo saber que es un mentiroso? Porque veo su fruto. Guerra, hambre, peste, vacuna, eh, homosexualidad. Por poco ya no es una taberna ahí en Roma. Por poco ahí, de ahí, claro que ya hacen, como dice Jesús, están prostituyendo la iglesia. Una taberna de negocios. Ya es cualquier cosa. Para ti, en tu mundo, en lo que tú crees y viendo tus frutos. Para mí, para los que creen en Dios. Una señora se sienta así y piensa y dice, ya no tenemos cura, ya no tenemos salvación, decía. Y ese pensamiento que te han introducido es para muertos, hermano. No es para vivos. O sea que ya te tienen como muerta. Durante que tú estás respirando, tócate, hazte un moquete ahí. Despiértate espiritualmente. El cuerpo de nada. Despiértate espiritualmente. Ese pensamiento es para los muertos. Durante que tú tengas vida, el Señor, el problema es aquí. No, Señor, eso no. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios condena el adulterio. Pero recuerda que tú exististe primero antes que el pecado. Naciste siendo pecador. Pero el pecado se puede vencer. Y durante que tú tengas vida, puedes salir de ese pecado. Puedes, porque ¿cuántos han salido? Y la señora dice, ya no tenemos cura. Falta que te entierren ahí, ya está. No puedes vivir con ese. Me fui en un lugar, Agüerucia, traje unos cuantos de mi espalda y me quemaba. Cada pensamiento que tuve esa tarde eran legiones de demonios. Madre mía. Tu espalda ahí. Cada espíritu que tienen estas personas, los bergolianos, las masonas son los que más sufren. Porque yo no me imagino vivir con ese pensamiento, la esclavitud. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir con miedo, sino el Espíritu Santo que clama en nosotros, Abba, Padre, Papito. Cuando llegué en Europa me dijo el Señor, reza las 1000 Ave María. Reza más las 1000 Ave María. 1 hora de 1000 Ave María. 3000, 5000, reza tú. Porque aquí no se destraba por falta de Dios. Por falta se reza 1, 2, 3. Y yo te pregunto, ¿quieres tú recibir 1, 2, 3? Bueno, voy a ponerte este ejemplo. Duermes desde las 8 de la noche o hasta las 6 de la mañana. 12, 13 horas por día duermes. Comes.
1 hora y media, casi 2 horas sentado. Estás con tu Dios, no te prohíbe. Multiplíquense, que nazcan los frutos, sus hijos, tengan hijos, estén ahí como quieran, den santamente, den hijos, 3, 4 horas. ¿Y por qué tú quieres poner tiempo al Padre? Recuerden, hermanos, que un día es como 1000 años para Dios. Y 1000 años es como un día. O sea que 1 hora es un segundo para Dios. Y un segundo puede ser 1000 horas para Dios. Dios no se cansa. La Virgen dice en el mensaje, yo no me canso, hijo, de amarlos, de servirlos. No me canso de estar con ustedes. ¿Y por qué tú un rosario, 2 rosarios, como si fuera qué? Porque estás en pecado. Hay un demonio dentro tuyo que odia a Dios, que odia la oración, odia el rosario, odia la contemplación. Porque cuando más, imagínate, eh, eh, ¿qué es lo que te gusta recibir? Porque en eso la Virgen tiene su excusa para darte. Pero si tú no rezas y rezas a dura pena, no te liberas de esa pereza. Un día dijo la Virgen a una persona, lee. Y esa persona no quería leer y le dijo, eso es pereza. La pereza es no rezar, no estar con Dios. Porque el silencio no es solamente el silencio de boca. Como yo decía aquí, eh, las videntes parpadean. El día que yo no parpadee es porque ya estoy muerto. Si ella ya no parpadea es porque ya está muerta. Yo soy el representante de la Virgen, el defensor de la Virgen. Yo hablo de ella, explico a la gente de ella. La ignorancia. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque aquí el ateísmo es el problema. Debemos hacer el sentido de Cristo. Tomás, ven aquí, ve, mira, pon tu dedo en las llagas. No, pero Dios no obliga. ¿Y la necesidad? ¿Los niños dónde quedan? ¿Y la salvación? Para escuchar por boca de un padre que Dios no obliga. Claro que Dios no obliga, que Dios no es un Dios tirano. Pero tú siendo ya responsable, conociendo al Padre, comiendo, dándote comida, alimento, ropa, amor, tantos hermanos, paz. Y digo yo, eso solamente para los que me critican. No hace esto, que aquello. ¿Dónde tú vas a ver? Vive solo en el monte. ¿Cómo queda el miedo? Las necesidades. Tú sabes cada pensamiento que no solamente vienen si uno vive con Dios. No tiene miedo a nada ni a nadie, porque de aquí ve hasta dónde va a pisar. Pero para eso Cristo dejó, no juzguen y no serán juzgados. Es para los sacerdotes inexperimentados, porque la Virgen dijo, no te entenderán porque ellos da gusto tener 10 hombres alrededor, comida, que te sirvan tu propia comida, tu ropa. Y ¿saben qué me di cuenta el 13 de mayo? Es la profecía de la Virgen, que son los laicos los que salvarán a la iglesia. Dentro de la iglesia ya no hay esperanza. Fui a pedir auxilio dentro de la iglesia. Yo no digo alguna vez, quizá, ayúdenme, Padre, porque el demonio o la desgracia. No niego. Ni Cristo negó. Vino a ayudarle en su pasión. Vino a ayudarle para llevar su cruz. Y a ustedes les escandaliza que yo tenga a la Virgen en la mano, los demonios. Y Cristo llevó una cruz de casi 2 metros en la mano. Este santo padre tremendo que Juan Pablo II predicaba, su libro era casi su almohada, tenía ahí de cabecera.
el Padre, son buenísimos. La consagración, no me viene su nombre. Ya saben de quién estoy hablando. Tenía una cruz de casi medio metro y donde iba, abran la puerta a Cristo. Abran la puerta porque era Cristo crucificado el que venía en él. Un día fue a dormir con los mendigos y todos los mendigos se juntaron y decían, este es peor que porque su ropa era todo sucio, era roto. Y se juntaron ahí entre los mendigos para comprarle una ropa. O sea que la humildad, la sencillez y sus frutos era el otro Calvario. Su ejemplo recorrió todo su país. Creo que era francés. Y no en vano, otro santo. Y era defensor de la Virgen, doctor en Mariología. Porque si uno ve la vida misma de Nuestra Señora, nuestra Madre, ¿quién es como Dios? Ella es clave. Nadie es como Dios. El demonio a lo menos estudia, conoce, tiene una experiencia con el diablo, que es una simple criatura. Los hombres, porque como decía, si yo levanto la mano para hacer algo, dice el Padre, ¿quién la sostendrá? Que se presente aquí y ahora y nos diga, va a suceder esto y esperemos si sucede. Va a pasar esto, que nos hable de la creación. Dios no pidió consejo a nadie para crear. Y nosotros estamos en una sola galaxia. Y existen millones de galaxias. Y en esa una galaxia está Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, en lo que llega a mi conocimiento. Está la estrella, Dios hizo 2 candelabros, el sol, la luna, el sol para que alumbrara al día en el trabajo, para que diera alimento a los hombres, sostén, esperanza, amor, calor, vida. Imagínense sin el sol. Los padres de la iglesia ponen este ejemplo a la iglesia como la luna, porque su sol es Dios. El Apocalipsis 12. Por eso yo me río de los que me calumnian, porque no hay Satanás que haga mover el sol. Son enemigos que tienen que ver Cristo con Belcebú, el bien contra el mal, Dios contra el diablo. O sea que la luz contra las tinieblas, si quieres entender. Dios creó una lámpara, el sol. Dice que nadie se salva del sol. Nadie en el mundo se salva en el sol. Nadie. No existe criatura ni debajo ni encima. Lo alumbra todo. Todo lo que existe. Da vida, da calor, da alegría. Los hombres salen, trabajan, se mueven, aman, se manifiestan. Movimiento eterno. Los jóvenes se suicidan porque viven pensando en el futuro. Piensan qué va a pasar de mí. Como decía, ¿y qué va a pasar de nosotros? Nada va a pasar de ti. Y aún estando aquí en este camino, ¿cómo puede pasarte algo siendo que si no eres malo, ahí sí cambia? Pero si estás caminando como Santo Tomás, ¿saben por qué Dios le mostró a Tomás? El problema no es el ateísmo, sino que no buscan a Dios. Tomás iba a buscar sus clavos, iba a buscar a los soldados que mataron a Cristo, investigaba sobre Cristo, hasta que un día, Tomás, ven aquí, ve mis llagas. De hoy en más, no seas incrédulo, sino creyente. A lo menos contempla a tu esposa. ¿Qué hiciste para que merecieras a tus hijos, tu trabajo? O si estás crucificado, qué amor más grande que el Padre confía en ti
que seas crucificado para salvar almas, me decía el Padre. Bueno, y uno mira y dice, los grandes santos que hablaban del Padre, como el Santo Padre Pío, aquí el Padre dijo, embajador de almas, como San Charbel Macló, como San Juan Pablo II, ahora San Benedicto, el Padre Amor, el Padre Eslavo, Santo Domingo de Guzmán, el Padre Seráfico, San Francisco de Asís, que se odia tanto aquí. En vano dicen que le aman, ustedes le odian al verdadero Francisco. Es una mentira que yo por experiencia le digo, porque el que ama se comporta diferente, se burlan de él. Bueno, entonces un poco nada más para tantas santas, Santa Escolástica, Santa Filomena, Catalina de Emmerich, Santa Catalina de Emmerich, santos y santos que tuvieron esa experiencia con el Padre. Un día un flechero iba a tirar a Santa Filomena, salió la flecha y se dio la vuelta y ¡puf! Volvió al flechero. O sea que el Padre puede dar la vuelta. Amén. Entonces, esto un poco nada más. Te he abierto un camino. Si tú quieres seguir el de ir conocimiento y luego para tener una experiencia y buscar al Padre en las cosas pequeñas o en lo grande o en los lugares, como aquí en Jerusalén, la tierra de la Virgen llama Jerusalén, la nueva Jerusalén a esta tierra. Entonces el problema aquí no es la gracia, sino que hay alguien que traba esa gracia y debemos destrabar esa gracia para la voluntad del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.